Las sombras del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 13. Ashwini sabía que debería quedarse en casa, dormir, pero su cuerpo no dolía, aunque su corazón estaba en agonía después de darle a Janvier la funda que hizo para él. Esperó hasta que se fuera para el fin salir de su edificio de apartamentos otra vez. Habiendo decidido pedir prestado el auto del primo de su portero como hizo un par de veces antes, pensó que el dinero bien podría ir a una joven pareja criando una familia como a un lugar de alquiler. Gracias, dijo ella cuando el rubio fornido le entregó las llaves. Planeaba saltar al metro hacia tu lugar, pero Nick me dijo que ya estabas en camino. Necesitaba el paseo y no era más como si estuviera dormido. Bostezando el chico de 20 años se estiró, haciendo sonar sus huesos uno tras otro. De todos modos, mejor vuelvo a casa antes de que mi esposa decida divorciarse de mí por haberla dejado sola con el bebé. Una risa afable. Sus pulmones provienen de su mamá, no hay duda al respecto. Ashwini frunció el ceño cuando él se dio la vuelta para dirigirse a la estación de metro más cercana. «Ven conmigo», dijo. «Te pasaré a dejar de camino». Se rascó la cabeza. «¿Segura? Pagaste por ello limpiamente, más de lo que es justo». «No me va a sacar de mi camino», mintió. «La compañía sería agradable». «En ese caso, no diré que no». Él era buena compañía, tolerante y entonando con su esposa y el bebé. Escucharlo parlotear sobre los dos la distrajo por el tiempo que lo llevaba en su edificio de apartamentos. Una vez allí, lo vio detenerse delante del pórtico para saludar a la silueta de una mujer en una ventana del tercer piso, sus brazos meciendo a un bebé. Ashwini se sentó allí por otro minuto y ni siquiera sabía por qué estaba que vio la silueta cambiar. Madre e hijo unidos por una forma masculina fornida, y los brazos los envolvió a ambos, arrancando los ojos de una escena que nunca sería parte de su propia vida. Se fue. Era una estupidez hacer esto. Lo sabía. Una vez que estuvo fuera de Manhattan, la conducción tomaría 80 minutos o más hasta allá. Lo mismo de regreso. Y planeaba despertarse temprano para asistir a la autopista. Pero una noche sin dormir no la mataría, y sus entrañas pulsaban con el implacable tirón que sentía, solo durante los peores episodios, cuando ni la meditación ni la terapia lucharían contra los monstruos. Curiosamente, la voz de Ashwini, leyendo un fragmento de la literatura clásica, había demostrado la mejor panacea cuando las cosas empezaron a ir cuesta abajo, lo cual sucedía cada vez con más frecuencia. Llegó a su destino poco menos de 1 hora y media más tarde. Fue recibida por una enfermera familiar. Su pelo rojo peinado en un estilo sencillo. Todo el personal superior sabía que Ashwini tenía permiso para visitar en cualquier momento. La cara de Carl dejó claro que sus instintos no la defraudaron. «¿Qué tan malo es?», preguntó. «El extremo más grave de la escala». «¿Alguien no autorizó entró en la habitación?». Sacudiendo la cabeza, Carl dijo: «Lo comprobé 2 veces. Los episodios simplemente están empeorando, Ash». Era un hecho que se había admitido hace 3 meses. «¿Le has dicho a Harvey?». A diferencia de ella, él se negaba a enfrentar la verdad que hasta un ciego podía ver. «Sí, él está aquí, pero sabes que tu voz es lo único que parece ayudar». Tristes ojos azules contra la palidez de su piel pecosa, extendió sus manos con las palmas hacia afuera. «Te habría llamado, pero era tan tarde y con tu lesión». «Está bien, Carl». Dejando al enfermero en su puesto, caminó por la gruesa alfombra gris del pasillo hacia la habitación de la esquina. En las paredes a su alrededor colgaban elegantes piezas de arte, y la ventana arqueada al final alcanzando el piso permitió que la luz del sol entrara durante el día mientras mostraba el laberinto de setos que formaban parte del extenso jardín. Esa noche revelaba solo estigia oscuridad. El libro esperado por ella en la mesita del pasillo al lado de la puerta cerrada
la insonorización tan buena que no podía oír nada más allá de ella. Arby se sentaba en una silla junto a la mesa, con la cabeza en sus manos, los hombros caídos, y el blanco de su camisa de negocio se extendía por toda la amplitud de ellos. Siempre parecía tan grande para ella, más grande que la vida. Sin embargo, solo era un hombre que estaba sufriendo. Se acercó para tocarlo, pero cerró la mano en un puño antes de que pudiera hacer contacto. Girándose, tomó el libro, y la mano de Arby se cerró sobre su muñeca. El cuero de la chaqueta aislándola del contacto piel a piel que podría haberla sumido en la vida de su hermano y sus secretos en contra de su voluntad. Con el pecho pesado con un millar de cosas no dichas, se movió para mirarlo. Cuando sus hombros temblaron, un sonido áspero escapó de su garganta. Se dio la vuelta por completo y sostuvo una cabeza contra el estómago mientras él lloraba. Sus propias lágrimas estaban encerradas en su interior, inundadas con el miedo, la ira y la pérdida. Pero sostuvo a Arby mientras lloraba, su fuerte y determinado hermano mayor que no podía arreglar esta cosa que lo había cambiado todo: el pasado, el presente, el futuro. Jambier. Él podía haber sido su futuro en otro mundo, en otra época, cuando las lágrimas ásperas de Arby no contuvieron pura angustia y los nudos no estuvieron formados por una terrible e inevitable verdad, porque Ashwini nunca se permitía ser la única al otro lado de la puerta cerrada, sin importar por qué. Rafael bajó las escaleras después de la medianoche, su ciudad envuelta en una aterciopelada oscuridad sin luna, mientras su consorte yacía pacíficamente en su cama. Ella estuvo durmiendo con la mano sobre su corazón hasta que se fue. Aunque Elena se fue a la cama cansada pero feliz, y él no esperaba que las pesadillas la encontraran, no le gustaba dejarla en las horas del crepúsculo. Sin embargo, Dimitri hizo contacto directo y su segundo no interrumpía a Rafael en tales momentos por trivialidades. «Una mujer ha muerto», le dijo Dimitri, «y su cuerpo tiene indicios de la mano de Li Yuan. Jambier está en camino al enclave para darte un informe». Furia helada llenó a Rafael ante el pensamiento del arcángel que buscó hacer daño a su gente en su ansia de poder. No quería ninguna mancha de ella en su territorio. Con ese pensamiento en lo alto de su mente, se dio la vuelta en la parte inferior de la escalera y se dirigió a la biblioteca. El hombre que estaba frente a las puertas correderas del cristal que daban a Hudson, y más allá, al millón de puntos de luz que era Manhattan, no sostenía como un luchador, su postura ligera. Llevaba una camiseta blanca y sobre ella una funda que cruzaba su espalda. Esa funda no era la marrón desgastada que Rafael había notado anteriormente. El cuero flexible de esta era color dorado. Las cuchillas tenían un distintivo. Esas cuchillas hubieran sido letales en combate. Rafael era muy consciente de que Jambier, junto con Nasir y Ashwini, hizo mucho más detrás de las líneas enemigas de lo que era conocido incluso entre sus propias tropas. Los tres tenían una manera de hacer que todo pareciera un juego, que no debía tomarse en serio. Cierto número de sus acciones durante la batalla podría haber parecido tanto para los demás, pero él vio el cálculo estratégico detrás de ello. Distraer, molestar o frustrar al enemigo en un momento crítico podría ser tan mortal como un golpe de clivaje con una espada. Girándose al instante en que Rafael entró en la habitación, Jambier puso la mano detrás de su espalda, su postura alterando a esa de un soldado de un vasallo. «Señor». «Jambier». El otro hombre no perdió el tiempo, dándole un informe fresco y limpio del descubrimiento de la noche. «Aunque el estado final del cuerpo de la víctima alude a Li Yuan», añadió, «las cicatrices y moretones señalan un abuso a largo plazo». «¿Cómo es? Todos sabemos que Li Yuan ya no puede regenerarse. Incluso si ella lo hubiera hecho, difícilmente estaría interesada en rodar las calles,
atacando a mascotas o mujeres. Pero tampoco puedo ver a Li Yuan compartiendo este poder especial. Rafael presenció a Li Yuan volar en 1000 fragmentos, y a pesar de sus intentos de convencer al mundo de que era una diosa, estaba seguro de que necesitaba su cuerpo físico. Él lesionó ese cuerpo múltiples veces durante la batalla, y la única razón por la que fue capaz de borrar tan rápidamente las heridas era porque se había alimentado de las fuerzas vitales de sus soldados. Y para eso necesitaba su boca. Incluso un arcángel no podía regenerar la boca sin previo regenerar el cerebro y todos los sistemas del cuerpo que mantenían ese cerebro vivo. Li Yuan no estaba muerta, de eso no tenía ninguna duda, pero tampoco era una diosa. Le tomaría un tiempo considerable reparar su forma física, sobre todo teniendo en cuenta que él la borró usando una combinación de pólvora y fuego de ángel. El primero era un nuevo regalo, nacido en cascada, y demostró tener un efecto debilitante en Li Yuan. Rafael no se lo mencionó a nadie más que Elena y Dimitri, pero creía que la pólvora había causado daños que le tomarían mucho tiempo rectificar a Li Yuan. Tienes razón en que ella no comparte esta habilidad, le dijo a Jambier. Está demasiado acostumbrada a controlar a su gente a través de la correa para repartir el poder, y es demasiado codiciosa. ¿Dijiste que esta víctima no era una cáscara vacía como lo presenciaste en la batalla? No, todavía tenía un sentido de la humanidad y de la carne, lo suficiente para que pudiéramos identificarla inmediatamente como mujer. Considerando que las víctimas de Li Yuan fueron tan escogidas sobre sí mismas, determinando el género fue posible a partir de una exploración visual de las fotografías de alta resolución que Jambier tomó. El equipo de las sombras tuvo 3 reportes de los que no fueron capaces de hacer la determinación en la escena. Excepto, por supuesto, para esos que presenciaron personalmente el ser consumidos. ¿Marcas de colmillos? Un vampiro podría concebiblemente drenar una víctima de toda su sangre, dando un periodo de tiempo lo simplemente largo. Sí, pero no es el sitio fatal de la herida de la garganta. No había demasiado daño para determinar qué causó esa lesión. Al igual que el perro, ella parecía mordida. Eso no excluía a los vampiros. Podría ser uno de los fabricados que se dio a la sed de la sangre, desgarrando y arrancando y mordiendo la carne durante su alimentación. ¿Puede ser contenida la situación? Rafael tenía que ser implacable. Un mortal perdió su vida y merecía justicia, pero esa justicia no podía suceder en un escenario público, no esta vez. Estoy seguro de que Ash y yo podemos tratar con esto en silencio, con la ayuda del gremio y la torre si es necesario. Se puede confiar que los 2 testigos, los oficiales que respondieron y los técnicos de la escena del crimen mantendrán su silencio. Antes de Elena, Rafael habría estado 100% seguro de eliminar los recuerdos de las personas involucradas, pero ahora que vio a los mortales a través de sus ojos, comprendió que esas personas eran sus amigos y colegas y ellos lo protegerían, porque los recuerdos eran lo que hacía a una persona. Preferiría morir como Elena que vivir como una sombra, recordó. El eco de lo que ella le dijo poco después de su primer encuentro, a la par con sus palabras apasionadas antes de la batalla, lo hicieron nada menos que implacable cuando se trataba de su ciudad, pero lo hizo considerar otras opciones antes de tomar esa decisión en particular. Tendré a Dimitri poniendo una vigilancia en todas sus comunicaciones como contingencia. La avaricia podía hundir sus ganchos en las personas más inesperadas, y esta información tenía valor para los medios de comunicación. ¿Esperas descubrir más información esta noche? No. La hora tardía significa que tendremos que explorar otras vías mañana. El ritmo lánguido en la voz de Jambier desmentía el borde duro en sus ojos. Incluso las huellas de la víctima
no se pueden utilizar para buscar su identidad hasta que el patólogo rehidrate las yemas de sus dedos. Cuida de ella, Jambier, dijo Rafael. No dejaré que los mortales en mi territorio sean cazados. Las vidas humanas podrían ser un parpadeo fugaz de luciérnagas en comparación con el periodo interminable de un ángel. Pero Rafael ahora sabía que su luz podía quemar tan brillante. Tenía la fuerza para vencer al hilo de la misma eternidad. Señor. Caminando hacia una pequeña mesa de madera de cerezo, en la que se encontraba un decantador de cristal y 6 vasos, Rafael derramó 2 medidas de líquido ámbar, cuidadosamente envejecido, en el decantador. Le entregó uno de los vasos a Jambier y dijo: «Tus cuchillas son de la tierra de Nea». El Cayún, también llamado Jambier, ahora era una de sus personas de confianza, pero no tenía entre ellos la relación que Rafael tenía con sus 7. Eso era de esperarse. Jambier aún no pasaba su 3er siglo. Incluso Veneno, el más joven de los 7, tenía más de 100 años sobre el vampiro en el pantano en su voz. Sin embargo, Rafael vio en Jambier lo mismo que vio en Veneno, en Audán, en Ilium y en el resto de sus 7. El Cayún tenía el honor tan profundamente entretejido en sus huesos que tomaría un cataclismo para romperlo. Dimitri no lo habría perdido incluso durante los peores años de su existencia. Sí. Jambier tomó el vaso, su postura relajándose ahora que el informe terminó. Nea me las obsequió cuando dejé su corte. Dijo que tenía la sensación de que estaría metiéndome en problemas y que disfrutaba demasiado de mi ingenio para oír que perdió la cabeza porque no tenía las armas adecuadas. Alcanzando su espalda, el vampiro retiró una cuchilla curva, distintiva a un movimiento suave. Se la tendió por el magno primero a Rafael. Él la tomó, probó el peso y el levante. Era más pesada de lo que parecía cuando Jambier la utilizó. Ese peso, junto con el borde rapado, explicaba cómo el Cayún era capaz de rebanar cabezas de un solo golpe. Sin embargo, el arma curiosamente parecía decorativa a primera vista. El mango de hueso tallado incrustado con pequeñas piedras preciosas que brillaban con gracia, atrayendo la mirada lejos de la muerte afilada de la hoja en sí. ¿Nea te favoreció? Más de lo que Rafael se dio cuenta, porque reconoció la fabricación detrás de las cuchillas de Jambier ahora que había manejado una. Esas fueron creadas por el propio Rayos. Si no me equivoco. El general de confianza de Nea, un hombre que fue fabricante de armas en su juventud y hasta la fecha realizaba cuchillas de renombre por su fuerza y manipulación. Se decía que solo creaba un nuevo conjunto, una vez cada década. Jambier tomó la cuchilla de nuevo, la deslizó en la funda, especialmente diseñada. Rayos es responsable en gran parte de mi habilidad en el kukri. Y, como Veneno, mantienen esos vínculos. El miembro más joven de sus 7 fue creado por la misma reina de los venenos. Él se las arregla para hacerse bienvenido en sus tierras, incluso cuando Nea tiene su resentimiento contra mí. Tal vez por eso es que ella ha sabido referirse a nosotros como encanto y astucia. Una débil sonrisa. Nunca he averiguado cuál de nosotros es cuál. Hablaron durante varios minutos antes de que Rafael caminara con el vampiro a la puerta principal. Señor, Jambier se detuvo en el umbral después de encogerse de hombros, en la chaqueta de cuero que dejó con Montgomery, el reluciente rojo de su motocicleta visible detrás de él. Ash, su creación sigue... Ella está borrada. Pasaron cierto número de años, hasta que sus habilidades vinieron por primera vez a la atención de la torre. Su sangre secretamente obtenida y probada para la compatibilidad con el proceso que llevaba el vampirismo. Pero Jambier, él sostuvo los ojos del otro hombre. Ella no ha mostrado ninguna inclinación para aceptar la oferta silenciosa que se le hizo. Jambier apretó la mandíbula. Apartó la vista antes de enfrentar a Rafael una vez más. Un vacío sombrío en su mirada. Esa es la cosa.
No creo que nada pueda convencerla para elegir una vida entre los inmortales. Hasta aquí el capítulo 13 de Las sombras del arcángel. Gracias por escucharme.